No había electricidad, ni baterías, ni artilugios de alta tecnología. Y aún así, las casas medievales contaban con sistemas de seguridad que podrían impresionar incluso a los ladrones modernos. Mucho antes de que dependiéramos de cables y Wi-Fi, las comunidades idearon formas ingeniosas de proteger sus hogares, métodos tan efectivos que algunos todavía se utilizan hoy en día. Olvida todo lo que crees saber sobre la seguridad en los hogares medievales. Es mucho más inteligente de lo que imaginas. ¿Conoces esa sensación de pánico cuando no encuentras tu teléfono? Bueno, los medievales tenían preocupaciones un poco más grandes, como sobrevivir otro día sin ser víctima de la peste, evitar ser asaltados por bandidos en los caminos, o ser acusados de convertir la vaca del vecino al revés mediante brujería. Sí, en serio, existen registros judiciales de casos como ese. Vivir en la Edad Media era básicamente jugar en el nivel de dificultad extrema, pero tus probabilidades de supervivencia dependían en gran medida de si naciste con una cuchara de plata en la boca o con un cucharón de madera. Los ricos podían esperar vivir hasta los 40 o 50 años, lo que hoy puede sonar terrible, pero en aquel entonces era todo un logro. Disfrutaban de espacios protegidos, acceso a lo que se consideraba medicina, aunque tal vez era mejor evitar a los médicos que pensaban que sangrarte con sanguijuelas era la solución para todo, y alimentos que no estaban ya medio devorados por ratas. Hablando de estadísticas que te harán apreciar la vida moderna, los ricos tenían aproximadamente un 60% de posibilidades de llegar a los 40 años. Mientras tanto, los campesinos tenían suerte si alcanzaban los 30, enfrentándose a todo, desde trabajos extenuantes hasta compartir su espacio vital con el ganado. Un profesor de historia una vez bromeó diciendo que los campesinos medievales inventaron el concepto de espacios abiertos, porque literalmente vivían en una sola habitación donde todo y todos estaban juntos. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las amenazas no eran siempre lo que podrías esperar, aunque Hollywood insiste en mostrar ejércitos saqueando aldeas sin descanso. Sí, te estoy mirando a ti. Todas las películas medievales jamás hechas. La verdadera amenaza era mucho más común. Los brotes de enfermedades podían arrasar barrios enteros más rápido de lo que podías decir, saquen a sus muertos. Y sí, la gente realmente decía eso. Los saqueadores eran un peligro en áreas desprotegidas, pero tenías más probabilidades de morir en un accidente laboral, como caer de la catedral en la que estabas trabajando o quedar atrapado en un molino de viento. Aquí tienes un dato que te sorprenderá. Según los registros judiciales medievales, más personas murieron en peleas de taberna que en robos en los caminos. Al parecer, discutir por la última jarra de cerveza era un asunto serio. Un caso particularmente famoso de 1345 involucró a un hombre que murió tras ser golpeado con un pastel de carne durante una discusión en una taberna. Sí, un pastel de carne. La comida medieval aparentemente estaba hecha para durar y para servir como arma improvisada. Los ricos tampoco estaban libres de peligro, aunque sus amenazas solían ser más políticas que físicas. Mientras los campesinos se preocupaban por los lobos robando sus ovejas, los nobles tenían que estar atentos a familias rivales que planeaban apoderarse de toda su propiedad. Al menos ellos podían permitirse guardias, a diferencia del pobre campesino que tenía que confiar en su fiel perro y un sistema de campanas que hacía que su casa pareciera una celebración navideña permanente. Pero quizás el aspecto más fascinante de la seguridad medieval fue cómo creó un sistema social complejo en el que la supervivencia dependía tanto de la comunidad como de la riqueza. Los pobres no tenían murallas imponentes ni guardias armados, pero desarrollaron formas ingeniosas de protegerse a sí mismos y a sus vecinos, lo que nos lleva a una de las características de seguridad más impresionantes de la Edad Media: las murallas de las ciudades. Estas enormes barreras de piedra no eran solo un adorno, eran la diferencia entre dormir tranquilo o mantener un ojo abierto toda la noche. Cuando hablamos de sistemas de seguridad medievales, las murallas eran la versión original de las comunidades cerradas.
excepto que en lugar de mantener alejados a los vendedores de puerta en puerta, detenían ejércitos enteros. Estas colosales estructuras representaban la diferencia entre la paz y la paranoia constante, y su construcción requería una dedicación que haría que los proyectos de construcción modernos parecieran juegos de niños. Tomemos como ejemplo las murallas de York, en Inglaterra. Tardaron 200 años en completarse. Es decir, las personas que comenzaron a construirlas nunca llegaron a verlas terminadas. Sus tataranietos fueron los que finalmente pudieron decir: miren, por fin, estamos al nivel de nuestros vecinos. Los contratistas modernos que se quejan de problemas en la cadena de suministro deberían tener en cuenta ese plazo la próxima vez que se retrasen unas semanas. Lo fascinante de las murallas medievales no era solo su tamaño. Aunque con alturas de hasta 12 metros y espesores de 3 metros, eran lo suficientemente imponentes como para impresionar a cualquier experto en seguridad. Lo interesante era cómo creaban una jerarquía social basada en la distancia del centro de la ciudad. El valor de las propiedades en las ciudades medievales funcionaba exactamente al revés de la expansión suburbana moderna. Cuanto más lejos del centro vivías, peor era la situación. Los ricos reclamaban las mejores ubicaciones lo más alejadas posible de las murallas. No solo era una forma de exhibir su riqueza, aunque los nobles medievales nunca perdían una oportunidad para presumir, sino que también era una estrategia práctica. Si los enemigos lograban atravesar las murallas, los ricos tendrían tiempo suficiente para terminar su vino, empacar sus joyas y escapar con calma, mientras que los pobres que vivían cerca de las murallas se enfrentaban al caos inmediato. Las pruebas arqueológicas muestran lo en serio que se tomaban las ciudades medievales el mantenimiento de sus murallas. Los registros de York de 1449 indican que gastaron el equivalente a 300.000 libras actuales solo en reparaciones básicas. Eso es como pagar por una mansión. Pero en lugar de recibir una casa elegante, solo te asegurabas de que tu muro no se viniera abajo. No es de extrañar que cobraran un impuesto especial llamado murage, destinado exclusivamente al mantenimiento de las murallas. Sí, las ciudades medievales tenían su propia versión de las cuotas de la asociación de vecinos, y eran tan impopulares entonces como lo son hoy. Pero las murallas no solo servían para mantener alejados a los enemigos, convertían a las ciudades en dueñas de su propio destino. Se podían cerrar las puertas para impedir la entrada de enfermedades durante brotes de peste, aunque la teoría de los gérmenes en la Edad Media dejaba mucho que desear. Regular el comercio, lo que significaba pagar un peaje cada vez que llevabas tus ovejas al mercado, e incluso imponer toques de queda. Muchas ciudades tenían reglas estrictas sobre los horarios de cierre de las puertas, lo que llevó a más de un desafortunado a pasar la noche fuera, porque perdió la noción del tiempo en la taberna local. Lo realmente intrigante era cómo estas murallas influían en la vida cotidiana. Cada ciudad tenía su propia cultura en torno a las murallas, con reglas, tradiciones y supersticiones específicas. Algunos creían que caminar por todo el perímetro traía buena suerte, mientras que otros celebraban festivales en honor al aniversario de su construcción. En Chester, todavía existe una antigua ley, técnicamente vigente, que permite disparar a un galés con un arco y flechas desde las murallas después de la medianoche, aunque recomendamos encarecidamente no poner a prueba esa ley medieval en la actualidad. Por supuesto, no todos podían permitirse el lujo de vivir dentro de las murallas. Para quienes vivían fuera de estas gigantes de piedra, la seguridad significaba ingenio y creatividad con los recursos que tenían. Los campesinos medievales quizás no contaban con muros impenetrables, pero compensaban esa falta con ideas que harían sentir envidia a cualquier entusiasta moderno de la seguridad en el hogar. Vivir fuera de las murallas de la ciudad o en los barrios más peligrosos dentro de ellas significaba desarrollar sistemas de seguridad que no costaban nada, porque nada era exactamente lo que la mayoría de los campesinos tenía.
Los perros eran la versión medieval de un sistema de alarma, solo que en lugar de enviar notificaciones a tu teléfono, despertaban a todo el pueblo con sus ladridos. Pero estos no eran los perros mimados de hoy en día, que se asustan con su propio reflejo. Los perros medievales eran criaturas resistentes que se ganaban su lugar en la casa. La evidencia arqueológica de los asentamientos campesinos muestra que la mayoría de las familias tenían al menos un perro, con los más grandes ubicados cerca de la puerta y los más pequeños, escandalosos y ruidosos dentro de la casa, listos para dar la alarma si alguien lograba pasar la primera línea de defensa peluda. Sin embargo, la verdadera genialidad radicaba en sus sistemas de campanas. Las empresas de seguridad modernas podrían cobrar cientos por sensores de movimiento, pero los campesinos medievales idearon su propio sistema de alerta utilizando campanas, cuerdas y cualquier pedazo de metal que pudieran encontrar. Colocaban estos improvisados sistemas de alarma en puertas y ventanas, creando una red que haría suficiente ruido como para despertar a los muertos si alguien intentaba entrar a la casa. Durante una excavación arqueológica en el norte de Inglaterra, los investigadores encontraron restos de estos sistemas de campanas, hechos con fragmentos de ollas rotas hasta campanas de iglesias dañadas que, al parecer, habían sido tomadas prestadas cuando nadie estaba mirando. Pero la medida de seguridad más efectiva no eran los perros ni las campanas. Era el simple hecho de que las comunidades campesinas medievales eran más entrometidas que un grupo de Facebook de vecinos modernos. Las casas estaban construidas tan cerca unas de otras que era imposible estornudar sin que al menos 3 vecinos ofrecieran su remedio casero favorito. Esta cercanía no era solo una cuestión de planificación urbana deficiente, sino que era completamente intencional. Cuando todos podían oírlo todo, los ladrones tenían dificultades para operar sin ser detectados. Las estadísticas reflejan un panorama interesante. En un pueblo inglés bien documentado de 1324, los registros judiciales muestran que el 87% de los intentos de robo fueron frustrados por el ladrido de un perro o la intervención de un vecino. El 13% restante fueron, en su mayoría, robos cometidos por personas cercanas a la familia. Resulta que a los ladrones medievales no les entusiasmaba la idea de irrumpir en casas donde tendrían que enfrentarse tanto a perros furiosos como a vecinos aún más furiosos, armados con herramientas de granja. Algunos campesinos se volvieron realmente creativos con sus medidas de seguridad. Un caso documentado de 1350 describe a un granjero que entrenó a sus gansos para actuar como guardianes. Al parecer, eran aún más efectivos que los perros, porque no se les podía sobornar con carne. Gritaban y alertaban a todos por igual, desde ladrones reales hasta el propio señor feudal. Otro aldeano ingenioso llenó cañas huecas con guisantes secos, creando una versión medieval de un detector de movimiento que sonaba si alguien los pisaba. Vivir fuera de las murallas también significaba desarrollar una relación diferente con la oscuridad. Mientras los habitantes de la ciudad podían confiar en las patrullas nocturnas y las guardias, los campesinos idearon sus propios sistemas para mantener la seguridad durante la noche. Se turnaban para vigilar, especialmente durante la cosecha, cuando su comida almacenada los convertía en objetivos ideales para los ladrones. En una aldea, incluso implementaron un sistema de rotación en el que cada familia debía proporcionar a una persona para la guardia nocturna. Perder tu turno significaba pagar una multa de 2 gallinas al fondo comunitario del pueblo. Estas ingeniosas medidas de seguridad funcionaban sorprendentemente bien, pero no eran infalibles. A veces se necesitaba algo más que campanas y ladridos. Se necesitaban cerraduras. Mientras que los ricos tenían mecanismos metálicos intrincados para proteger sus bienes más valiosos, los campesinos tenían que ser creativos con lo que encontraban en el granero esa mañana. La industria de la seguridad medieval tenía 2 mercados claramente diferenciados: aquellos que podían permitirse cerraduras metálicas tan complejas
que harían que un cerrajero moderno se rascara la cabeza, y aquellos que aseguraban sus puertas con lo primero que tuvieran a mano. Los hallazgos arqueológicos han sorprendido a los expertos por lo sofisticadas que eran algunas cerraduras medievales y por lo ingeniosas que eran las más simples. Recientes descubrimientos en York revelaron una casa de mercaderes de 1375 con un mecanismo de cierre tan complejo que requería 3 llaves diferentes utilizadas en una secuencia específica. Al parecer, los cerrajeros medievales no recibieron el memorándum sobre la importancia de la simplicidad. Estas cerraduras no solo eran funcionales, también eran símbolos de estatus. Tener una cerradura elaborada en la puerta era el equivalente medieval de conducir un Ferrari en la actualidad. Claro, cumplía su propósito, pero lo importante era que todos supieran que podías pagar por ella. Los ricos no se andaban con rodeos cuando se trataba de proteger sus pertenencias. Un noble particularmente paranoico tenía un cofre con 14 mecanismos de cierre diferentes. Los arqueólogos lo encontraron con 11 todavía cerrados. Parece que olvidó anotar la combinación. Los gremios de cerrajeros medievales eran tan herméticos con sus técnicas que hacían que las compañías tecnológicas modernas parecieran entusiastas del código abierto. Ingresar a uno de estos gremios a menudo requería la creación de una cerradura maestra que solo podía abrirse resolviendo un complicado rompecabezas mecánico. Eran, básicamente, los diseñadores de escape rooms de su tiempo. Pero ahora hablemos de cómo vivía el otro 99% de la población. Los campesinos no podían permitirse cerraduras de metal, pero idearon soluciones que funcionaban sorprendentemente bien. La más común era la barra de madera atravesada en la puerta. Simple, efectiva, y si alguien la rompía, siempre se podía hacer otra con el árbol de detrás de la casa. Algunos campesinos ingeniosos desarrollaron cerraduras de madera deslizantes con pasadores internos hechos de madera dura, creando una versión rudimentaria y económica de una cerradura de tambor de pines. Los registros portuarios de 1342 mencionan a un granjero que diseñó su puerta con una serie de cuerdas anudadas que debían desatarse en el orden correcto para poder entrar. Funcionó de maravilla hasta que llegó el invierno y las cuerdas se mojaron, lo que lo dejó atrapado afuera durante 2 horas tratando de entrar en su propia casa. Otro método popular consistía en apilar muebles contra la puerta por la noche. Un caso judicial describe a un ladrón que logró entrar por una ventana, pero no pudo salir porque el dueño de la casa había bloqueado la puerta con cada pieza de mobiliario disponible, incluida la silla favorita de su abuela. Las iglesias y monasterios tenían los sistemas de seguridad más sofisticados de todos. La cerradura de la puerta del tesoro de la Catedral de Durham requería 3 llaves diferentes, cada una en manos de personas distintas, que debían abrir la puerta al mismo tiempo. Era la versión medieval de la autenticación en 2 pasos, solo que en lugar de ingresar un código desde el teléfono, había que localizar a 3 monjes, quienes probablemente habían hecho votos de silencio. Lo realmente fascinante es cómo estas cerraduras influenciaron la sociedad medieval. Tener la llave de las puertas de la ciudad era un gran honor. Significaba que literalmente controlabas quién entraba y quién salía. Algunas ciudades incluso tenían leyes que regulaban quién podía poseer ciertos tipos de cerraduras. En Londres, por ejemplo, los aprendices de cerrajeros que fueran sorprendidos haciendo copias no autorizadas de llaves podían perder una mano. Una política laboral bastante estricta. Pero incluso las mejores cerraduras eran inútiles sin alguien que vigilara. Ahí es donde entraban los guardias nocturnos, aunque llamarlos guardias podría ser un poco generoso, considerando que algunos de ellos recibían su salario en cerveza. La guardia nocturna medieval no era exactamente una fuerza policial profesional. Estos valientes o posiblemente simplemente sedientos hombres patrullaban las calles después del anochecer, armados con linternas, porras de madera y una impresionante tolerancia al clima terrible. Su pago a menudo llegaba en forma de pan y cerveza. Los incentivos laborales medievales
eran mucho más directos que las complicadas estructuras salariales modernas. Los registros de la Londres de 1320 muestran el sistema de la guardia nocturna en fascinante detalle. La ciudad estaba dividida en 24 distritos, y cada uno debía proporcionar un número específico de guardias en función de su tamaño y riqueza. Los barrios ricos tenían que aportar más hombres para las rondas nocturnas, lo cual podía parecer injusto hasta que te dabas cuenta de que eran los que tenían cosas que valía la pena robar. El turno estándar iba desde el atardecer hasta el amanecer, y cada guardia debía caminar un promedio de 12 millas por noche. No había necesidad de gimnasios medievales cuando tu trabajo implicaba tanto ejercicio cardiovascular. Los llamados de los guardias se convirtieron en una parte familiar de la vida nocturna medieval. Las 10 en punto y todo en orden, gritaban, aunque a veces era más bien, son las 3 de la mañana y la vaca de alguien se ha escapado otra vez. Estos llamados servían múltiples propósitos. Informaban la hora a los ciudadanos honestos, advertían a los posibles criminales que alguien estaba patrullando y, sobre todo, ayudaban a los propios guardias a mantenerse despiertos. Un guardia particularmente creativo en York se hizo famoso por convertir sus anuncios en rimas. Los registros judiciales medievales mencionan que los ciudadanos le pagaban extra para que dejara de hacerlo. El equipo de los guardias era básico pero efectivo. Cada uno llevaba una linterna, no tanto para ver, sino para ser visto. La idea era anunciar su presencia en lugar de atrapar criminales en el acto. También llevaban porras de madera, aunque los registros históricos sugieren que las usaban más a menudo para despertar a sus compañeros de guardia que para enfrentar a los delincuentes. Algunas ciudades equipaban a sus patrullas con sonajeros o campanas para dar la alarma, creando lo que debió de ser la versión medieval de una sirena policial, solo que con más calambres en los brazos y sin electricidad. Los guardias no solo buscaban criminales, eran las navajas suizas del servicio público medieval. Vigilaban los incendios, una amenaza importante cuando la mayoría de los edificios estaban hechos de madera. Dispersaban peleas en las tabernas, a veces uniéndose a ellas. Ayudaban a los borrachos a encontrar el camino a casa, envidiando su acceso a la cerveza. E incluso actuaban como parteras improvisadas en casos de emergencia. Un relato de 1389 describe a un guardia que en una sola noche ayudó en un parto, apagó un pequeño incendio y atrapó a un ladrón de gallinas, ganándose una ración extra de cerveza y un día libre para recuperarse de lo que debió de ser un turno bastante extraño.